¿Qué ocurre cuando una hija cruel echa a su padre a la calle tras robarle su hogar? Don Mateo quedó solo con una brújula vieja, sin saber que un carpintero ya caminaba a su lado. Lo que pasó después cambió su destino de forma inesperada. Don Mateo tiene 67 años. Cargó bultos 35 años en la central de abastos. Sus manos están llenas de grietas y mucho cansancio. Ahora el silencio en su casa de Querétaro es insoportable. Su amada Guadalupe se ha ido para siempre de este mundo. En el rosario, sus hijos ni siquiera derraman una lágrima. Elena mira su celular de última gama cada pocos minutos. Beto bosteza y revisa su reloj de marca con impaciencia. A ellos no les duele la partida de su madre. Solo buscan la herencia en cada rincón de la casa vieja. ¿Dónde guardó mamá los 12,000 pesos del ahorro? Elena pregunta con una voz que suena fría y cortante. También busca el reloj de oro que el abuelo le heredó. Don Mateo siente que el corazón se le rompe ahora. Él no busca dinero ni joyas caras en este momento. Sus dedos arrugados aprietan una vieja brújula de latón. Fue el regalo de su primer aniversario con Guadalupe. Es un objeto sencillo, lleno de sus recuerdos sagrados. De pronto, un hombre de blanco aparece entre la gente. Nadie nota su entrada a la pequeña sala humilde. Él pone una mano suave sobre el hombro del viejo. Don Mateo siente un calor que calma su gran tormenta. Elena interrumpe el momento con un grito de ambición. «Esa casa vale millones y la quiero vender pronto». El anciano mira la brújula y luego a su hija. El dolor apenas comienza para este hombre de fe verdadera. ¿Alguna vez has sentido que tu propia familia te ve como un estorbo? 3 meses pasaron desde que el último rastro de incienso se desvaneció en el aire. Elena regresó a la casa con una sonrisa que no llegaba a sus ojos fríos. «Papá, he estado pensando mucho en tu seguridad y en tu vejez solitaria. No puedes vivir aquí solo. Necesitas médicos y alguien que te cuide siempre». Ella convenció a don Mateo de mudarse con ella a la gran Ciudad de México. «Pero para los trámites del seguro, necesito que firmes este pequeño poder notarial. Es solo un papel para que yo pueda gestionar tus medicinas sin problemas». El viejo Mateo, confiando en su propia sangre, firmó sin leer una sola letra. Su mano temblaba de emoción al pensar que su hija finalmente lo quería cerca. 2 semanas después, el sonido de un camión pesado despertó la calle de tierra. Varios hombres empezaron a sacar los muebles viejos y el colchón de Mateo. Don Mateo salió asustado, buscando una explicación lógica a tanto desorden repentino. Elena apareció usando unas gafas de sol oscuras que ocultaban su mirada sin alma. «Ya vendí la casa por 1,800,000 pesos», dijo ella con frialdad. «Necesito este capital para abrir mi nuevo negocio de estética en la zona rosa. Tú aquí ya no eres nadie sin dinero, papá. Solo eres una carga pesada». Ahora se revelará la verdad que ella ocultó con mentiras durante tantos años de engaño. Si les gustan estas historias sobre la justicia de Dios, denle me gusta y suscríbanse al canal. Ella lo subió a un taxi y lo bajó en una gasolinera vieja y olvidada. Le entregó una maleta rota, 500 pesos y su vieja brújula de latón. El taxi se alejó dejando una nube de polvo gris sobre el rostro del anciano. Mateo se quedó de pie, sintiendo que el mundo se derrumbaba bajo sus pies cansados. Sus hijos le habían robado el techo, el pasado y hasta su propia dignidad. Apretó la brújula contra su pecho y sintió que el norte se había perdido. Sin embargo, un hombre joven con camisa blanca lo miraba desde la distancia. El extraño no decía nada, pero su presencia detenía el tiempo en la carretera. Mateo no sabía que su verdadera historia apenas estaba comenzando a escribirse hoy. ¿Crees que un hijo puede olvidar todo el sacrificio de un padre por dinero? Don Mateo terminó viviendo en un rincón de una bodega abandonada a las afueras de la ciudad. El techo de lámina oxidada gotea cada vez que las nubes grises lloran sobre México. El frío de enero le cala hasta los huesos viejos y le hace temblar cada noche. Duerme sobre unos cartones húmedos y se cubre con un viejo costal de arpillera. Come pan duro y un poco de agua que le regalan en una pequeña fonda cercana. La gente pasa a su lado sin verlo,
como si fuera un fantasma en la acera. Para el mundo acelerado, Mateo es solo un estorbo más en la calle polvorienta. Nadie mira sus ojos cansados, ni nota la nobleza que aún guarda en su alma. En sus noches más oscuras y solitarias, saca su pequeña brújula de latón. La luz de la luna se refleja en el metal desgastado por los años de uso. Mateo le pregunta a Dios en silencio si todavía existe un norte para él. ¿Hay esperanza para alguien que lo perdió todo a manos de su propia hija? Sus lágrimas caen sobre el cristal de la brújula mientras el viento sopla fuerte. A veces siente que el frío apagará su vida antes de ver una señal de paz. Él no pide venganza contra Elena, solo pide un poco de calor para su pecho. El hambre le aprieta el estómago, pero el olvido le aprieta mucho más el alma. A veces, se queda mirando el horizonte esperando ver el rostro de Guadalupe, pero solo encuentra el ruido de los autos y el desprecio de los desconocidos. Incluso en esta miseria, Mateo no suelta su fe ni su pequeño objeto preciado. Él sabe que las cosas materiales se van, pero la dignidad no tiene precio alguno. Dios parece estar lejos, pero el destino está preparando un encuentro muy especial. Ahora descubrirán si la fe de este hombre es más fuerte que el abandono total. Si creen que Dios nunca olvida a sus hijos en la tormenta, denle me gusta y suscríbanse al canal. Caminó bajo la lluvia buscando un lugar donde el agua no mojara su escasa ropa. Sus zapatos viejos tienen agujeros y el lodo se cuela entre sus dedos cansados. Se sentó en un escalón de piedra, abrazando su maleta rota con mucha fuerza. El mundo parece haberle cerrado todas las puertas de madera y de hierro hoy. Pero una luz suave comenzó a brillar desde el final de la calle oscura y vacía. Un hombre caminaba tranquilamente bajo la tormenta sin mojarse la ropa blanca. Mateo sintió un olor a madera fresca y a resina de pino en el aire frío. Era una fragancia que le recordaba los mejores días de su lejana juventud. Cerró los ojos un momento y sintió que alguien se detenía justo frente a él. ¿Crees que en el momento más oscuro de tu vida, Dios puede enviarte un ángel? Buscando un refugio contra la lluvia, don Mateo llegó a un taller de carpintería muy humilde. El lugar olía a cedro fresco y a acerrín recién cortado en la fría mañana. Ahí conoció a Manuel, un hombre de unos 33 años de edad. Vestía una camisa blanca impecable que parecía no ensuciarse nunca a pesar del trabajo duro. Sus manos eran fuertes, pero sus movimientos transmitían una paz que Mateo no comprendía. Manuel no lo rechazó por su aspecto sucio ni por sus ropas rotas y mojadas. Al contrario, le ofreció un banco de madera para sentarse y un poco de café caliente. «Beba esto, don Mateo. El frío pronto abandonará su cuerpo cansado», dijo el joven. El anciano se sorprendió de que aquel extraño conociera su nombre sin haberlo dicho antes. «Don Mateo, la dirección que busca no está en esa brújula, está en sus manos». Manuel lo dijo con una voz suave que le devolvió la tranquilidad de un golpe. Mateo sintió que el peso de la traición de Elena se hacía un poco más ligero. El carpintero le ofreció quedarse en el taller a cambio de un trabajo sencillo. «Solo enséñame los secretos de la madera que usted aprendió cuando era un joven aprendiz». Mateo aceptó con lágrimas en los ojos, sintiendo que Dios le abría una nueva puerta. Ahora descubrirán si el trabajo honesto puede sanar un corazón herido por la avaricia. Si les inspira ver cómo la bondad aparece en los lugares más humildes, denle me gusta y suscríbanse al canal. Pasaron los días y Mateo recuperó el brillo en su mirada mientras tallaba la madera. Manuel trabajaba a su lado en un silencio absoluto que comunicaba más que 1000 palabras. A veces, el joven tocaba las manos de Mateo y el dolor de la artritis desaparecía. No eran milagros ruidosos, eran gestos pequeños que devolvían la vida al viejo hombre. Mateo se dio cuenta de que Manuel nunca hablaba de dinero ni de posesiones mundanas. Él solo hablaba de la verdad, de la paciencia y del valor de cada ser humano. El taller se convirtió en un santuario donde el tiempo parecía detenerse para los dos. La brújula de latón descansaba sobre la mesa de trabajo, brillando bajo la luz del sol.
Mateo empezó a entender que su vida no terminó en aquella gasolinera con su hija. ¿Crees que un encuentro casual puede ser en realidad un plan perfecto del cielo? Una noche de tormenta eléctrica, el frío se volvió un cuchillo de hielo. Don Mateo cayó al suelo de tierra con una neumonía fulminante y cruel. Su pecho silbaba con cada aliento y su cuerpo temblaba sin control alguno. Sentía que la vida se le escapaba entre los dedos como arena fina. En ese refugio oscuro, la soledad parecía ser su única y última compañera. De pronto, la puerta de madera crujió y una luz cálida entró suavemente. Era Manuel, quien apareció con su camisa blanca brillando en la penumbra total. Sin decir una sola palabra, cargó al anciano en sus brazos fuertes y seguros. Lo llevó deprisa a una clínica privada, lejos del barro y la miseria. Manuel pagó la cuenta de 45,000 pesos con billetes antiguos. Eran billetes brillantes que parecían recién salidos de una caja de tesoros perdidos. Durante 3 días largos, el joven no se despegó de la cama de Mateo. Le daba caldo caliente con una cuchara y le hablaba con mucha ternura. Su valor no se mide en pesos, Mateo, se mide en su alma pura. El viejo sentía que cada palabra de Manuel era una medicina para su espíritu. Poco a poco, el aire volvió a sus pulmones y el color a su rostro. Ahora verán cómo un acto de amor puro puede cambiar el destino de un hombre. Si creen que la mano de Dios nos sostiene cuando las fuerzas se agotan, denle me gusta y suscríbanse al canal. Mateo despertó una mañana sintiéndose más fuerte que en sus años de juventud. Miró a Manuel, quien tallaba una pequeña pieza de madera junto a la ventana. ¿Por qué haces esto por un viejo que no tiene nada?, preguntó Mateo emocionado. Manuel sonrió y sus ojos reflejaron una paz que no es de este mundo. Nadie es pobre si tiene a alguien que camine a su lado en la noche. Mateo comprendió que este joven era más que un simple carpintero de la ciudad. Su presencia sanaba las heridas que Elena había dejado abiertas en su corazón cansado. El anciano apretó la mano de su Salvador y sintió una fuerza renovada hoy. Ya no tenía miedo al futuro ni a las carencias que la vida le presentara. ¿Has sentido alguna vez que alguien aparece justo cuando creías que todo estaba perdido? Semanas después de su recuperación, una sombra oscura cayó sobre el taller de madera. 3 hombres de traje oscuro llegaron con papeles oficiales y rostros llenos de soberbia. Venimos a clausurar este taller por una supuesta deuda de tierras muy antigua. Manuel escuchaba en silencio mientras 2 hombres gritaban amenazas de embargo inmediato. Don Mateo vio que su Salvador estaba a punto de perderlo todo por una injusticia. Sintió un fuego en su pecho que le pedía actuar por aquel joven que lo sanó. Tomó una decisión difícil y corrió hacia la casa de empeño más cercana del centro. Sacó lo único que le quedaba de su pasado, la vieja brújula de latón de Guadalupe. El valuador abrió el objeto con cuidado y sus ojos se abrieron con asombro total. Esta brújula tiene un mecanismo de plata pura y diamantes ocultos en su interior. Su valor real es de 150,000 pesos, dijo el hombre con voz temblorosa. Mateo no dudó ni un segundo y entregó su tesoro más amado por su amigo. Con ese fajo de billetes en la mano, regresó corriendo al taller de Manuel. Pagó la deuda frente a los hombres de traje, quienes se retiraron con rabia contenida. Esa noche, Mateo entendió que dar es la única forma de ser realmente rico hoy. Sentado frente al fuego, sintió una paz que ninguna moneda de oro podría comprar nunca. Ahora verán cómo un sacrificio de amor desata una bendición que nadie puede detener. Si creen que lo que damos de corazón regresa multiplicado por la mano de Dios, denle me gusta y suscríbanse al canal. Manuel miró a Mateo con una intensidad que parecía leer cada rincón de su alma. Gracias, Mateo, por confiar en lo invisible antes que en lo que brilla, dijo él. El joven puso sus manos sobre la mesa de madera y un aroma a flores inundó el aire. Mateo sintió que sus manos ya no eran las de un viejo cansado y abandonado. Eran las manos de un hombre que había recuperado su lugar en el mundo. La brújula ya no estaba, pero el norte ahora brillaba dentro de su propio pecho. Esa noche durmió con una sonrisa,
sabiendo que el amor es el único idioma universal. El sacrificio final no fue una pérdida, sino la llave de una nueva vida. ¿Estarías dispuesto a entregar tu último recuerdo por salvar a quien te dio la mano? Al amanecer, el taller de Manuel ya no era un humilde jacal de madera vieja. Se había transformado en una construcción sólida, moderna y llena de luz natural. Manuel había desaparecido sin dejar rastro, pero dejó un sobre blanco para Mateo. Dentro había un documento legal con sellos oficiales del gobierno de la ciudad. Resulta que la empresa constructora que compró la casa de Elena cometió un fraude. Por una ley de restitución, el Estado le devolvía a Mateo su propiedad original. Además, le otorgaban una indemnización de 3 millones de pesos por daños morales. En ese momento, una mujer cansada y sucia llegó arrastrándose hasta la entrada. Era Elena, quien venía arruinada porque su negocio de estética quebró totalmente. Sus socios la estafaron y la dejaron en la calle sin un solo peso. Venía buscando el perdón y, sobre todo, el dinero de su padre abandonado. «Papá, perdóname, cometí un error», decía ella con lágrimas de pura conveniencia. Mateo la miró a los ojos y vio el vacío que el dinero dejó. Ahora verán si el corazón de un padre es capaz de perdonar lo imperdonable. Si creen que la justicia divina llega siempre en el momento más oportuno, denle me gusta y suscríbanse al canal. Elena sollozaba en el suelo, pidiendo una oportunidad para volver a empezar hoy. Mateo recordó el frío de la gasolinera y el hambre en la bodega abandonada. Pero también recordó el rostro de Manuel y la paz de su camisa blanca. Él ya no era el mismo hombre herido que firmó aquel papel sin leerlo. La riqueza que ahora tenía en sus manos no lo hacía sentir superior a nadie. Se acercó a su hija y le tendió la mano con una calma infinita. «Levántate, hija. El odio no construye casas, solo destruye las almas más nobles». El destino había dado un giro completo, devolviendo lo robado con intereses de paz. Mateo sabía que este dinero tenía un propósito mucho más grande que él mismo. La soberbia de Elena se rompió frente a la humildad radiante de su propio padre. ¿Es posible perdonar a quien te quitó todo por un puñado de monedas de plata? Don Mateo miró a su hija con una compasión que ella no merecía. No hubo gritos ni reclamos por el abandono en aquella vieja gasolinera. «Te permitiré quedarte en un pequeño cuarto al fondo de la casa, Elena. Pero hay una condición que deberás cumplir cada día sin falta alguna. Debes trabajar en la cocina comunitaria que he fundado con mi indemnización. Allí alimentarás a los ancianos que, como yo, fueron olvidados en la calle». Elena bajó la cabeza, aceptando que su soberbia había muerto frente al amor. Días después, don Mateo caminaba por la plaza central bajo el sol cálido. Vio a Manuel de lejos, sentado en una banca de madera muy sencilla. El joven le hizo un gesto de paz y se perdió entre la gente. El viejo sonrió, sabiendo que el dinero es solo un pedazo de papel. Haber caminado con el maestro le dio la riqueza que nadie podrá comprar. La verdadera herencia no estaba en los millones, sino en su alma sana. Mateo ahora vive cada día ayudando a otros a encontrar su propio norte. La brújula de latón ya no está, pero su camino es más claro ahora. Dios no envió fuego del cielo, solo envió un carpintero con manos de paz. Esta historia nos enseña que la justicia de Dios no es castigo, sino transformación. El perdón es la llave que abre las puertas de una libertad verdadera y eterna. Si esta historia te recordó que Dios ve todo y actúa a tiempo, apóyala. Dale me gusta, suscríbete al canal y escribe en los comentarios la palabra fe. Queremos saber si tú también crees en la justicia silenciosa del Señor hoy.